Recientemente entramos en el arco de Elbaf en el manga de One Piece, y esto por consecuencia hizo que el arco previo, es decir Egghead, acabara. Esto nos dejó como resultado la existencia de aproximadamente 30 arcos concluidos en esta historia, los cuales son un montón, algunos buenos, algunos increíbles y otros bastante descanonizables, la verdad. Pero aprovechando esta oportunidad me tomé la tarea titánica de organizarlos del peor al mejor, esto evaluándolos intentando ser lo más objetivo que pude, y tomando muy en cuenta cosas a las que Oda le ha dado mucha importancia dentro de la narrativa de su propia historia, como por ejemplo su construcción de mundo, las respectivas evoluciones de los personajes presentes, los mensajes que te deja con cada arco y sobre todo el valor en retrospectiva que tienen los acontecimientos que van ocurriendo. Vamos, que todo este tema de los foreshadowings y también la carencia de los mismos o su verosimilitud a posteriori serán determinantes. Pero no me enrollo más, estos son todos los arcos de One Piece organizados del peor al mejor, así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Y como no podría ser de otra manera, empezaremos por el que para mí es el peor arco de todo One Piece, y ese es Long Ring, Long Land. En este tuvimos que desperdiciar un tiempo relativo de nuestras vidas viendo un tomo entero dedicado a ver cómo los Mugiwara se enfrentaban a los piratas de Foxy. Lo curioso de todo este asunto es que la pelea no fue una convencional, sino más bien una competencia en donde hacían distintas actividades. En cada una de ellas el bando que saliera vencedor reclamaba a un tripulante del bando contrario. De esta manera Oda nos quiso demostrar la inmadurez de Luffy al aceptar participar en ella, y como posteriormente se hizo cargo de su error derrotando a Foxy en una pelea en donde hubieron más trampas que personas durmiéndose mientras la veían. Vamos, todo muy extraño la verdad. Y a ver, entiendo que Oda quiso con este arco preparar el terreno para Water 7, demostrándonos ese desapego que tenía Robin por los miembros de la banda y la poca experiencia que tenía Luffy como líder de la misma. Pero diablos, un tomo entero para esto me parece demasiado, más que nada porque se extendieron de sobremanera todas y cada una de las competencias que hicieron. Sumado a esto también está el caso de que en retrospectiva de momento no aporta nada que justifique que hayamos pasado tanto tiempo ahí metidos. Y sí, sé que aquí algunos mamadores van a venir a decirme que con esto Oda nos dejó las bases de lo que sería la gran inundación mundial con la anomalía del nivel de las mareas que habían en ese archipiélago, así como también el concepto de la Davy Back Fight, que es la competencia, la cual provenía de Hachinosu, isla en donde se establecieron los piratas Rocks, banda que de hecho se llevaba bastante mal. No se puede negar que las bases de estos conceptos se planearon aquí, pero esto no justifica la existencia de la problemática que se dio en este arco. Primero porque las anomalías de las mareas no tienen nada que ver con el problema de Foxy, ya que eso se mostró antes y perfectamente pudo haber sido un entreacto de un par de capítulos en donde viéramos la isla y nos fuéramos de ahí. Y segundo, porque el Davy Back Fight perfectamente pudo haberse mostrado en otro momento sin haber profundizado mucho en la competencia, y de igual manera eso serviría como foreshadowing para todo este tema de los Rocks. Así que por estas razones lamento decírselo, pero el arco de Foxy es un despropósito total de tinta, digno de ser skypeado totalmente. Lo único de valor que pueden destacar de este arco es que ahí vimos a Zoro y a Sanji competir en equipo para recuperar a Chopper, cosa que debo admitir que como fanboy que soy de ambos me gustó mucho, pero eso no quita que este arco sea terrible, así que queda en el último lugar. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Pero ya avanzando un poco más entre la magroña tenemos el arco de la Villa Syrup, que fue en el que se nos introdujo a Usopp como personaje, y verán, primero hablaré de lo positivo que tiene el arco, para así poder despotricar sin desenfreno más adelante. Así que bueno, una cosa que me parece que está buena del arco es que aquí se nos dejaron las mentiras que Usopp les decía a Calle y que posteriormente se iban cumpliendo a medida que el narizón recorría el mundo junto a la banda. Debido a esto no se puede negar que este arco se enriquece un poco en retrospectiva. Por otro lado también es interesante ver cómo a su manera Oda recreó el cuento del niño mentiroso dentro de su historia, añadiendo el matiz interesante en este caso de que Usopp lo hacía por el duelo que tenía porque su madre había fallecido y porque su padre les hubiera abandonado. Por otro lado, la construcción de personaje en general de Usopp me parece bastante interesante. Todo esto me parece genial, pero ahora sí, hablemos de todo lo horrible. Lo primero que tengo que destacar es la maldita colina de porquería en la que perdimos tanto tiempo viendo cómo Zoro se resbalaba y cómo todos peleaban contra piratas totalmente irrelevantes. Dios mío, qué suplicio fue ver esa vaina. Por otro lado, el tema del villano principal me parece bastante soso. Creo que no fue una sorpresa para nadie que Kurahadora acabara siendo malvado, y ya habiéndole descubierto su pelea con la banda fue bastante olvidable, no se los voy a negar. Por otro lado, el cómo se fue desarrollando todo el problema del arco se sintió sumamente lento y aburrido. Vamos, que veníamos peleando contra un payaso que destruía calles enteras disparando cañonazos, y ahora tuvimos que ver como un idiota con más frente que sentido del gusto por los zapatos engañaba a una niña enferma. Ante esto debo admitir que los que hicieron el live action de One Piece se lucieron, porque al menos hicieron de toda esta trama un espectáculo mucho más interesante. Pero bueno, que en general el arco tuvo una construcción
interesante de personaje de Usopp, participaciones buenas del resto de la banda, pero una trama aburrida y lenta, un villano completamente olvidable e insípido, y una pelea principal bastante sosa a mi parecer. Por todas estas razones, el arco de la Villa Syrup se merece este puesto entre toda la magroña que podemos encontrar en One Piece. Ya no aguanto. Y ahora saltaremos un poco bastante en el tiempo, puesto que el siguiente arco es Punk Hazard. Y a ver, muchas personas recuerdan con muy mala actitud este arco debido a que la trama avanzó bastante lento en ese momento puntual de la historia, ya que aquí Oda empezó a manifestar esa mala costumbre de irse por las ramas contándonos tramas y situaciones completamente irrelevantes para la obra, y que no llegarían a nada. Sí o qué, mis compas Jet y Cool Brother, y cabe resaltar, no es que Oda se fuera por las ramas a partir de este arco, prácticamente lo ha hecho así desde Arabasta, pero al menos previo a Punk Hazard, cada cosita que se nos iba mostrando tenía cierta utilidad a posteriori. Dicho lo cual, el hecho de que Caesar Clown sea el villano principal del arco no ayuda en nada, ya que todos sabíamos que cuando Luffy se peleara con él en serio el problema se acababa, cosa que de hecho acabó ocurriendo. Lo curioso de todo esto es que a pesar de todas estas cosas malas, Punk Hazard también tiene cositas interesantes, como la presentación de Momonosuke y Kinemon, dos personajes que acabaron siendo bastante relevantes en el viaje de la banda por el Nuevo Mundo. También se estableció la alianza entre los Mugiwara y los piratas Heart, capitaneados por Trafalgar Law. Asimismo empezó la trama del conflicto de Doflamingo, y de hecho ahí vimos cómo este se encaró con Aokiji en una situación bastante épica, y algún que otro momento interesante habrá que me estaré saltando. Con esto se demuestra que Punk Hazard fue un arco que pudo haber sido desarrollado de mucha mejor manera, solo que Oda no jugó para nada bien sus cartas al escribirle. De hecho, existen cosas totalmente imperdonables como lo que le hizo a Tashigi y Smoker, que fueron dos personajes recurrentes en la historia previo al salto temporal y que aspiraban a tener bastante importancia a posteriori, pero que luego de haber sido brutalmente humillados en este arco pasaron a ser tema de burla para el fandom y a estar relegados por el autor, ya que luego de eso Tashigi pasó a ser un florero que adorna los fondos de los paneles, y Smoker, bueno, fue sustituido totalmente por el almirante Fujitora, quien ocupa su función en la historia ahora. Y es que aquí se pudieron ir comentando cosas bastante interesantes, ya que en este lugar ocurrieron acontecimientos cuanto menos curiosos, como por ejemplo que fuera la base de investigaciones en la que se estableció Vegapunk durante un buen periodo de tiempo. Esto no se nos exploró prácticamente nada, así como que tampoco se comentó nada acerca de que fue en ese lugar en donde experimentaron con Kaido y con King, dos personajes con razas sumamente particulares dentro de su mundo. Recordemos que Kaido es un Oni, King un Lunaria. Por otro lado, fue aquí en donde pelearon a Kainu y Aokiji para decidir quién se convertiría en el almirante de flota luego de lo que ocurrió en Marineford. No obstante, esto fue algo que se nos comentó en la isla Gyojin y no aquí. Miren que hay que ser desvergonzado como para estar en el lugar en donde se cayeron a palo dos de los personajes más poderosos de la actualidad y no comentarlo aunque sea un poquito. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Pero volviendo al pre-timeskip, más específicamente al inicio de la aventura de Luffy por la Grand Line, puesto que el siguiente arco del que hablaremos es Whiskey Peak. Y a ver, una cosa muy buena que tiene este arco es que fue bastante breve y por lo mismo no llegó a sentirse aburrido y tedioso como el anterior. No obstante, hay que ser realistas, en retrospectiva este arco tampoco es que sea la gran cosa, ya que solo nos sirvió para establecernos las bases del conflicto que se desarrollaría en Arabasta, puesto que aquí fue donde se nos reveló que la verdadera identidad de Miss Wednesday era la de la princesa Vivi de Arabasta, y por lo mismo esta estaba siendo buscada por el resto de sus compañeros de organización, los agentes de Baroque Works, ya que Crocodile, que era su líder, quería eliminarla luego de que se enterase de que se había infiltrado en su banda para conseguir información referente al plan que tenía para derrocar al gobierno de Arabasta. Vamos, que realmente las bases del conflicto estuvieron muy bien planteadas y precisamente por eso este arco no empeora en retrospectiva, a diferencia de otros que iremos mencionando más adelante. Por otro lado, ya ahondando en la forma en la que se nos contó, es de reconocerle a Oda que lo del plot twist de lo de que todos fueran agentes encubiertos que le tendían una trampa fue bastante interesante. Además, la forma en la que los Mugiwara se decidieron ayudar a Vivi fue bastante natural, básicamente les ofrecieron dinero y ellos aceptaron. Por otro lado, aquí se nos presentó a Nico Robin y vimos como Luffy actuó como un buen capitán al rechazar el Eternal Pose que ésta le ofreció, ya que era lógico desconfiar de alguien que previamente se había papeado al amigo de su nueva compañera. Pero hablando de eso, hay que tener presente que fue en este momento donde Oda empezó con su mala maña de escribir muertes Bates, ya que en teoría Robin había explotado el barco en donde iba Igaram, pero luego este aparece sano y salvo en Arabasta, con la excusa de que Robin siempre fue buena y por alguna razón esa explosión no le liquidó porque patata. Vamos, que esto evidentemente es algo que le resta bastante calidad a la historia, pero bueno, a escalas generales este no es un mal arco. Si eres fan de Zoro y te gusta el pollo frito, evidentemente te va a encantar porque hay un montón de fanservice enfocado en el espadachín. No obstante, como arco individual la verdad es que no tiene mucho que destacar, así que tampoco es que se merezca estar en un puesto tan alto en el top cuando simplemente fue un telonero de Arabasta. Más adelante veremos otros arcos que sirvieron para construir otros y que sí que destacan mucho más por los acontecimientos que ocurrieron en ellos. Mediocre, genérico y repetitivo.
Ahora, da la casualidad que el siguiente arco del que hablaremos justamente es el que le sucede al anterior en el orden cronológico en el que se nos presentó, y es que este es Little Garden. Verán, a mi parecer lo que ocurrió en la isla de los dinosaurios fue bastante más interesante que lo que vimos en Whiskey Peak, más que nada porque fue a partir de aquí que Oda se volvió completamente loco y empezó a meter cosas sumamente extravagantes en su historia. Hagamos caso omiso a que literalmente en Arlong Park aparecen hombres peces, y es que ver gigantes peleando contra dinosaurios para muchos fue algo sumamente fantasioso, cosa que dio pie a que Oda terminara de involucrar la fantasía total dentro del mundo que estaba escribiendo. Además, podría decirse que aquí fue donde inició oficialmente la rivalidad entre Zoro y Sanji, ya que debido a que ya venían picados desde antes, al llegar al lugar hicieron una competencia de cacería de bestias gigantes, cosa que a su vez fue un paralelismo con el motivo por el que el conflicto entre Dory y Brogy dio inicio. Y hablando de estos gigantes, gracias a cómo actuó cada uno de ellos, tanto Luffy como Usopp quedaron completamente maravillados y desarrollaron un anhelo por visitar la tierra de donde provenían, Elbaf. Y bueno, ya que mencionamos esto, a día de hoy, gracias a que se establecieron estas bases en este arco, pudimos ver cómo los Mugiwara se reencontraron con Dory y Brogy, y justamente están por cumplir ese objetivo de ir a la nación de los gigantes. Es por esta razón que Little Garden gana bastante en retrospectiva, ya que se siente que no perdimos el tiempo al ver cómo Oda nos desarrollaba a ambos gigantes. Dicho esto, a pesar de que el arco en sí mismo es entretenido y que el tema de los gigantes es interesante, tampoco hay que sobrevalorarlo, ya que no deja de ser otro en donde se nos fue construyendo más el conflicto de Arabasta, puesto que recordemos que los antagonistas de turno fueron los miembros del Baroque Works. Ahora, a pesar de que el problema en sí mismo no es más que una extensión del de Arabasta, no se puede negar tampoco que hubieron ciertas situaciones bastante interesantes, como la del inicio de la trama de Mr. Prince de Sanji. Gracias a él, la banda pudo obtener el log post que le indicaba la dirección en la que se encontraba el reino desértico. Por otro lado, aquí Usopp y Karoo fueron de utilidad para que Luffy derrotara a Mr. 3, y aunque Zoro, Nami y Vivi pasaran más desapercibidos debido a que ya habían tenido más protagonismo en el arco previo, a mi parecer el uso del elenco protagónico se gestionó de muy buena manera en este arco al centrarse en los que no tuvieron tanto foco en Whiskey Peak, así que Little Garden está interesante. Vamos a arreglarlo con una cerveza. Y ahora pasemos a otra isla ambientada en la selva, puesto que hablaremos de Amazon Lily, el territorio de la emperatriz pirata Boa Hancock. Este arco tiene el beneficio de que se encuentra situado cronológicamente en un momento clímax de la historia, ya que justo veníamos de Shabondi, sitio en donde se separó a la banda de los Mugiwara y precedió a Impel Down, por lo que aquí fue donde Luffy tomó la dura decisión de elegir priorizar el conflicto que tenía su hermano Ace en ese momento antes que reencontrarse con sus nakamas. Ya partiendo desde esa base, Amazon Lily sería un arco bastante relevante para la historia, pero es que adicional a esto también tenemos el caso de que fue bastante refrescante ver a Luffy desenvolverse totalmente solo en una isla nueva, algo que agilizó bastante la trama, no se los voy a negar, puesto que Oda no tuvo mucho de qué agarrarse para irse por las ramas. Es por esto que duró tan poco. Dicho lo cual, evidentemente hay que hablar de Boa, la mujer más hermosa del mundo de One Piece, puesto que ella fue la antagonista principal del arco. No se puede negar que Boa es extremadamente carismática, tanto que llega a ser ese tipo de personajes que es amado o odiado, pero difícilmente genera indiferencia al espectador, cosa que le hizo bastante memorable. A mi parecer, sus interacciones con Luffy fueron bastante entretenidas, y esa evolución, entre muchas comillas, que tuvo en donde pasó de odiarle por ser un hombre a enamorarse de él está bastante bien justificada, ya que su trasfondo hace que sea creíble que en un principio tenga una posición tan radical en contra del género masculino, y que por lo mismo le llamara tanto la atención que un tipo como Luffy no se interesara en ella. Vamos, que por mucho que mi moral impida que me guste un personaje que literalmente odia a media sociedad simplemente por nacer con un tilín, no puedo negar que Boa es un personaje sumamente bien escrito, al menos en ese punto de la historia. Por otro lado, también está el caso de que aquí se nos contó el lore de las últimas emperatrices que ha tenido el lugar, y de cómo todas casualmente han sufrido de la enfermedad del amor, siendo la más antaña de ellas la vieja Neon, que más adelante se nos reveló que dejó su puesto por haberse enamorado de un pirata y que acabó en los Piratas Rocks. Luego está Shakuyaku, que se enamoró de Silver Rayleigh y dejó el trono para irse a vivir con él en Shabondi, y posteriormente está Toritoma, que estiró la pata por culpa de no haber perseguido su amor. Todo esto hace que el lore de esta isla sea bastante interesante, siendo este un aspecto más que hace que el mundo de One Piece y su lore sea tan extenso. Por todo esto creo que Amazon Lily también es un arco bueno a tener en cuenta. No seas tan crédulo, McFly. Y pasamos a un arco que justamente gana muchísimo en retrospectiva, el de la Reverse Mountain, lugar en donde se nos mostró a la ballena Laboon, la cual estaba esperando que cierto músico bastante delgado regresara de un viaje muy peligroso a cumplir su promesa de reencontrarse con ella. El problema con esto es que dicha promesa se hizo hace muchas décadas, razón por la que el animal gigante se encontraba sumamente desesperado, hasta el punto en el que le daba cabezazos a la Red Line intentando romperla para poder ir a buscar por sí misma a su amigo. Esto eventualmente le llevaría a hacerse suficiente daño como para que no continuara viviendo. Al ver esta situación,
situación Luffy actuó muy bien como protagonista y le distrajo luchando contra ella. Esto hizo que la ballena intentara atacarle a él, pero justo antes de que se lo papeara la detuvo, prometiéndole que volvería para concluir esa pelea, dejándola en empate de momento. Y aquí debo decir que me dio mucha risa esto, porque el equivalente en la vida real sería que le pegaras un puñetazo a alguien en la calle y que antes de que este te respondiera le detuvieras y acabaras la pelea de forma totalmente arbitraria en empate. Vamos, estos son los beneficios de ser un protagonista de un shonen, supongo. Pero más allá de lo irreal que puede llegar a ser esta situación, la realidad es que simbólicamente fue bastante bueno cómo se concluyó este conflicto, ya que Luffy decidió heredar esa promesa al ver lo mal que se sentía la ballena por ello, y esto le suma muchísimo como protagonista, ya que al ser tan empático en este tipo de situaciones hizo que muchos de nosotros abriéramos la puerta que nos gustara. Por otro lado, no se puede negar que la forma en la que evitó que volviera a pegarse contra la Red Line fue bastante ingeniosa y graciosa, ya que le supo engañar pintándole su Jolly Roger en la frente y diciéndole que si seguía haciéndolo se la borraría y no podría reconocerla. Además, el hecho de que le haya desgraciado aún más la frente con ese garabato que le hizo me hizo mucha gracia. Pero bueno, más allá de esta trama abierta que posteriormente se enriqueció más con la introducción de Brook, aquí podemos resaltar también la presencia de Crocus, el viejo que se encontraba junto a la ballena, que de hecho acabó siendo también el médico de la banda de Roger, cosa que da pie a que se generen teorías interesantes referente a la presencia del personaje en este lugar específico. Por último, también debemos mencionar a la introducción de Vivi, quien en un principio no estaba planeada como reina de Arabasta, pero que posteriormente Oda la supo pilotar de buena manera hasta que nos convenció que esa loca acabaría siendo la heredera del trono de los Nefertari. Por todo esto, la Reverse Mountain es un arco bastante interesante a mi parecer. Y antes de continuar por aquí les dejaré un video que hice de todos los Mugiwara ordenados del peor al mejor. Échenle un ojo, que seguro que les gustará. Continuando con la trama de la Guerra de la Cumbre, Impel Down fue el arco que sucedió a Amazon Lily. Aquí la emperatriz pirata llevó a su enamorado para que se infiltrara en la cárcel y pudiera rescatar a su hermano Ace, y esto dio inicio al conflicto del arco. En este, Luffy tuvo que enfrentarse a todos los peligros del lugar para llegar al nivel más bajo de la prisión, que era en donde se encontraba su hermano, y posteriormente al darse cuenta de que ya había sido sacado de su celda para ser trasladado a Marineford, luego tuvo que subir para escapar del sitio. A lo largo de todo esto se fue reencontrando con varios personajes de arcos pasados como Baggy el payaso, Mr. 3, Bon Clay y Crocodile, y todos ellos tuvieron como mínimo un momento bastante determinante en esta saga, ya sea en este mismo arco o en Marineford. Con esto se demostró que Oda sí que les sabía sacar provecho a los personajes que iba introduciendo a lo largo de la historia, reciclándoles y dándoles nuevos usos al involucrarles en tramas posteriores a las de sus respectivas introducciones. De hecho, una cosa bastante curiosa es que desde aquí, sin saberlo, se estaba construyendo la alianza que más adelante establecieron Baggy el payaso y Sir Crocodile al ambos juntarse en la Cross Guild. Esto porque luego de haber escapado de la prisión, el Peliazul le pidió dinero prestado al usuario de la logia de la arena. Una cosa llevó a la otra y acabó siendo un emperador. Pero bueno, por otro lado también debemos mencionar momentos bastante destacables de este arco, y si de ellos hablamos, definitivamente Bon Clay acaparará la mayoría de los reflectores, puesto que entre que le salvó las nalgas a Luffy llevándolo en estado grave hasta donde Ivankov para que le salvara la vida, y que luego se sacrificara para que todos pudieran escapar, se ganó nuestros corazones. O bueno, mejor dicho, los volvió a ganar, porque ya desde Arabasta que los tenía con su sacrificio ahí. Por Dios, cómo este tipo puede ser tan épico. Pero bueno, por otro lado también debemos mencionar el pequeño enfrentamiento que tuvieron Luffy y Teach. Ahí el protagonista aprovechó para desquitarse con el responsable de que su hermano fuera capturado pegándole un puñetazo en la barriga. Y bueno, tampoco tuvo que apuntar mucho, ya que el 80% del cuerpo de Teach es eso. Pero bueno, Jinbe también tuvo intervenciones destacables al ser él quien detuvo a Luffy luego de ello, evitando así que se lo rajaran, puesto que todos sabemos que en ese punto de la historia Teach sin mucho esfuerzo le habría ganado. Además, este se comunicó con las ballenas que rodeaban el lugar, permitiendo así el escape de todos tras la salida de la prisión. Pero bueno, en general Impel Down es un arco con bastantes cosas interesantes que cumple la función como arco conector entre Amazon Lily y Marineford. Evidentemente se ve opacado por esta última, pero eso no impide que sea entretenido por sí mismo. Déjate de mamadas, Enrique, eso es una mentira. 3 Dedos Jeff fue un arco en el que en su momento disfruté un montón, esto debido a que en él se nos extendió muchísimo el trasfondo de Luffy y sobre todo el de Ace, ya que con las vivencias que ambos tuvieron junto a Sabo y con la posterior estirada de pata de este último entre muchas comillas, se pudo llegar a entender mucho más el actuar de ambos hermanos. Por un lado, lo de que Luffy moviera cielo y tierra por intentar salvar a su hermano tomó mucho más sentido, puesto que ahora que se consideraba a sí mismo fuerte no se iba a quedar de brazos cruzados permitiendo que la vida se lo arrebatara tal cual como sucedió en su pasado con Sabo, y por
por otro lado, en el caso de Ace es que esto le mejora un montón. En un principio todos nos quedamos un poco con la ceja hacia arriba al ver cómo se devolvió a pelearse con Akainu en Marineford. Sin embargo, luego de ser testigos de qué tanto le llegó a afectar el hecho de que su padre fuera Roger, tiene mucho más sentido que el almirante le provocase irremediablemente al burlarse de Barba Blanca diciendo que siempre fue el segundón del tipo que le condenó su vida prácticamente. Por otro lado, también se dio el caso de que aquí se nos explicó mejor esa incapacidad que tenía Ace de darle la espalda a sus enemigos, y esto es algo que mejora un montón de forma simbólica el cómo acabó tras sacrificarse por Luffy, ya que en este caso sí que le dio la espalda a quien se burló de su padre adoptivo, pero fue para no tener que volver a vivir la desgracia que vivió por Sabo. Pero bueno, por sí mismo este arco es sumamente bueno y a día de hoy sería uno de mis favoritos, de no ser porque en retrospectiva empeora bastante, ya que como todos sabrán, Sabo nunca estiró la pata realmente, y para justificar que estuviera fuera de la historia por todo el tiempo posterior, Oda se inventó que perdió su memoria, cosa que sería creíble de no haber visto cómo la recuperó, es decir, viendo en el periódico la noticia de que Ace falleció en Marineford. Esto es increíble en el mal sentido de la palabra, puesto que si lo que se necesitaba para que se recuperaran sus recuerdos era simplemente ver a alguno de sus hermanos en el periódico, perfectamente podría haber pasado antes, ya que ambos fueron piratas de renombre antes de Marineford y salieron bastantes veces en las noticias. Ace, por ejemplo, fue un supernova en su momento. Vamos, que no hay excusa para esta vaina, y precisamente por esta razón esto le baja un montón a la calidad de 3 de 2Y. Y oigan, quien avisa no hace trampa, ya les había dicho yo en la intro que la retrospectiva sería muy importante en este video. Hay destinos peores que la muerte. Y sí, llegó el momento de hablar de uno de los arcos más infames de todo One Piece, la isla Gyojin. No mucha gente recuerda de buena manera esta etapa de la historia debido a un par de factores bastante comprensibles. El primero de ellos es el ritmo que tuvo, el cual no fue para nada agradable de llevar día a día. Vamos, que no nos engañemos, ver que Oda se centraba cada 2x3 en mostrarnos cómo Sanji se desangraba por la nariz en lugar de hacer que la trama avanzara no fue algo entretenido. Por otro lado está el tema del villano del arco, el cual fue Jody Jones. Este tipo tuvo la malísima suerte de haber sido escrito por Oda en el arco en donde quería realzar los niveles de poder en los que se encontraba la banda de los sombreros de paja tras el salto temporal, por lo que no tuvo la oportunidad, narrativamente hablando, de mostrar superioridad por sobre ellos, cosa que acabó haciendo que se dieran situaciones como la de que Zoro se lo papeara incluso estando bajo el agua, que es donde se supone que los Gyojins son más fuertes. Evidentemente luego de esto nadie se lo iba a tomar en serio, ya que todos lo identificábamos en mayor o menor medida como un trámite por el que Luffy tenía que pasar para irse a la siguiente isla. Vamos, que no era un villano que logró imponer respeto, y esto es una lástima, ya que la historia que se nos contó a través de él sí que fue buenísima. Y sí, sé que a muchos les pareció que este villano tenía motivaciones idiotas, pero la realidad es que con él Oda quiso representar dentro de su historia a esos colectivos que existen en el mundo real, que basan su razón de ser en el odio y el rencor que le tienen algunos otros grupos que les hayan reprimido en el pasado. Vamos, que Oda aquí estuvo más basado que nunca al demostrar que no todas las víctimas son buenas por default. El cómo desarrolló Oda el conflicto que se arrastraba entre los humanos y Gyojin desde los centenares de años, cómo enriqueció con esto a personajes como Shirahoshi, Jinbe o Nami, y el nivel de escritura de los dioses que tuvo en aquel entonces para construir a personajes como Fisher Tiger, la reina Otohime, o el momento en el que Jinbe le hizo la transfusión de sangre a Luffy, definitivamente demuestran que la isla Gyojin es un arco infravalorado, evidentemente con problemas claros, los cuales le hacen no estar tan arriba en este video, pero por todo lo bueno me parece que es bastante justo que sea mejor arco que todos los anteriormente mencionados, y aquí la opinión meramente personal, mucho mejor que otros que veremos más adelante también. Pero bueno, intento ser objetivo en este video, y sé que la isla Gyojin me gusta más de lo que debería por todos los errores narrativos que se cometieron ahí, así que mejor la dejo aquí y dejo de hablar de otras cosas buenísimas que tiene, como las revelaciones del arma ancestral de Poseidón o la de la existencia del Joy Boy, ya que si no me vería obligado a ponerle por encima de un par de arcos más recientes, y eso va a ser una terroristada de mi parte. Diablos, ese es un nombre de verdad. Ahora llegamos al arco que lo inició todo, Romance Down, el cual a mi parecer es bastante destacable a pesar de que no cumpla con los estándares del shonen convencional, puesto que recordemos que a diferencia de Naruto o Bleach, aquí las cosas inician de forma un poco menos atrayente al público convencional. Sin embargo, eso no implica que no sea bueno, ya que como arco introductorio que representa el mundo de One Piece sí que funciona, y de hecho si te gusta One Piece siempre da gusto releerlo o verlo para encontrar detallitos que suelen ser interesantes en retrospectiva. Dicho lo cual, las cosas como son, en la historia de One Piece ha llovido bastante desde que este arco se publicó, y por lo mismo digamos que Romance Down se ha quedado un tanto pequeño para lo que es ahora la historia en general, pero les explico con un ejemplo bastante puntual. Si las escalas de poder actuales hubieran estado planteadas desde ese punto, a Shanks no le hubieran arrancado el brazo al Señor de la Costa. Vamos, es que es impensable imaginar que a uno de los tipos más poderosos del mundo de One Piece, capaz de destruir estructuras con su haki, le quitara el brazo un simple pescado súper desarrollado. Y sí, sé que muchas personas me dirán que realmente él dejó que eso ocurriera porque quería influenciar en Luffy de esa manera, y yo les digo, hay que ser demasiado
demasiado drástico para llegar a ese punto. De hecho, sería una decisión extremadamente ridícula si se llegase a tomar, puesto que si así fuera, eso implicaría que Shanks haya dado por hecho que Luffy era una especie de elegido o algo por el estilo, y en teoría debería haber querido guiarlo por ese camino. Pero es que incluso asumiendo esto, la cosa no tendría sentido, porque eventualmente Shanks como su guía tendría que ir para protegerle de algo o alguien más adelante peleando por él, y el perder su brazo le pondría en desventaja a largo plazo si es que quería resguardar la vida de ese muchacho. Pero bueno, ejemplos de esto hay más, y otro específicamente es el del cambio de la fruta de Luffy, la cual en teoría ahora es la fruta del destino sagrada del dios Nika. Y ojo, yo banco el cambio si al final Oda trabaja bien esa cuestión, pero no puedo decir que esto estaba planeado desde el vamos, ya que para asumir esto deberían haber pruebas o diálogos que lo sustenten directamente desde esos primeros momentos, o como mínimo que lo den a entender si lo leemos teniendo en cuenta el cambio, pero de eso no hay nada, cosa que hace que en retrospectiva este arco esté un poco chueco, no se los voy a negar. Pero bueno, a pesar de todo esto no me parece que sea un mal arco, tiene su encanto y la verdad es que es extremadamente representativo de lo que es One Piece como obra a nivel simbólico, por lo que incluso a día de hoy sigue cumpliendo con creces su objetivo de entretener al espectador incluso haciendo la relectura. Ahora hasta exigente te pones, pendejo. Y sí, por encima de Romance Down se encuentra el arco de Orange Town, el cual le sucede en el orden cronológico, y en este caso particular, al posicionarles del peor al mejor, está por encima suyo debido a que, a diferencia del anterior, este sí que no empeora casi nada en retrospectiva. Aquí pudimos ver cómo Luffy se peleó con Baggy el payaso en el lugar del mismo nombre del arco, y este encuentro la verdad es que a mi parecer tiene un valor simbólico brutal, ya que en él se contrastó la visión de los tesoros que cada participante del mismo tiene. Por un lado estaba Baggy, que solo le daba valor a los tesoros materiales, es decir, al dinero y a las joyas, etc., el cual desde el punto de vista del autor estaba mal, y para demostrarlo te pone en contraparte la visión de Luffy respecto a esto, quien le daba más valor a los tesoros personales como lo pueden ser su sombrero de paja, que le entregó Shanks y que en su momento era su más grande tesoro, aunque más adelante sus Nakama ocuparían ese lugar, o también el caso de la tienda de mascotas que protegía a Shushu. A través de este último empatizó con el perrito y logró hacerse a su amigo luego de que peleara por defender el honor que este tenía al cuidar de ella. Vamos, que Luffy en este caso defendía este tipo de visión, y por lo mismo se molestó un montón cuando Moji quemó la tienda y cuando Baggy le cortó el sombrero. Estas fueron razones suficientes para que le diera su merecido a ambos, demostrando así que su postura era la correcta si le juzgamos a través de los valores de la obra. De hecho, a través de esta pelea es que se nos construye esto de cierta manera. Ahora, la cosa se enriquece más cuando metemos a Nami en la ecuación, quien en un principio buscaba las riquezas al igual que Baggy, pero posteriormente se puso del lado de Luffy y acabó empatizando con su visión, cosa que se representa cuando ella misma le repara el sombrero a su compañero tras derrotar a Baggy. Todo esto envejeció bastante bien, ya que todos los personajes se mantuvieron consecuentes con esta postura que tuvieron en aquel entonces, además de que el conflicto que hubo entre Baggy y Shanks, que dio pie a que el payaso odiara al pelirrojo, se enriqueció muchísimo más cuando se nos amplió todo esto en el flashback que el narizón tuvo, donde se mostró como siempre fue el segundón de Shanks a ojos de Roger, su padre adoptivo. No obstante, esto no es del todo perfecto, puesto que en un principio no estaba planeado que Shanks y Baggy fueran tripulantes de Roger. De hecho, precisamente por esto Baggy dice en su primer flashback de Orange Town que el barco al que pertenecía estaba lleno de perdedores y que no llegarían a nada, cosa que no concuerda en nada con el supuesto respeto que posteriormente Oda nos quiere hacer creer que le tuvo a Roger en los flashbacks posteriores. Pero bueno, más allá de esto, el arco es bastante gracioso y disfrutable, así que no lo consideraría para nada uno malo. No me cuentas tu vida, crack. Ahora pasamos a hablar del arco que dio fin a la saga del East Blue, y ese es Lockdown. En él sucedieron varias cosas bastante interesantes, como por ejemplo la introducción de Monkey D. Dragon en la historia, el cual salvó a Luffy de haber sido capturado por Smoker en el lugar. Por otro lado también tenemos al propio Cazador Blanco, que en aquel entonces aspiraba a ser un personaje extremadamente interesante, y que de cierta manera lo acabó siendo hasta Arabasta. Pero bueno, por otro lado también está Baggy como villano recurrente, el cual fue aprovechado luego de su derrota gracias a una mini historia en donde vimos que se unió a Alvida para ir en contra de Luffy, conociendo a Gaimon en el proceso, cerrando de hecho el mensaje de los tesoros al llevarse bien con quien también iba en contra de sus ideales, dejándonos bien en claro que el problema que tuvo con Luffy se llevó a lo personal debido al sombrero de Shanks. Y bueno, hablando del protagonista, en este arco se nos desarrolló un paralelismo interesante entre este y Goldie Roger, ya que ambos subieron a la plataforma de ejecución y de hecho estando ahí le sonrieron a un posible destino fatal, en el caso del rey de los piratas al fin de su viaje por decirlo de alguna manera, y en el caso de Luffy al que pudo haber sido el suyo de no ser porque el destino, por definirlo de alguna manera, evitó que
se cortara su camino en ese punto, siendo este el punto en el que se marcó el fin de una era y el inicio de otra a través de dos portadores distintos de un mismo sombrero. A nivel simbólico esto es genial, sin embargo, como muchos ya estarán pensando, este arco puso sobre la mesa las bases de varias cosas que en teoría debieron desarrollarse mucho más de lo que hasta ahora se han aprovechado, cosa que podría hacernos pensar que hace que el arco en sí mismo empeore en retrospectiva, ya que los temas de que se te planteara a Smoker como un personaje con mucha relevancia para la historia, cosa que no acabó siendo, o lo del camino que tendrían Zoro y Tashigi vinculados a las Meito o espadas de renombre que les harían rivalizar en el futuro, fueron cuestiones que Oda dejó de lado. Luego también está el caso de Dragon, que apuntaba a tener mucha más trascendencia de la que acabó teniendo hasta ahora, pero todas estas cuestiones no perjudican al arco de Lockdown, ya que establecer estas bases está bien. El problema radica en los arcos posteriores en donde no se les siguió dando relevancia a estos personajes y tramas. Vamos, que tiempo hubo de sobra para que Smoker y Tashigi se desarrollaran de forma lógica y llegaran a ser personajes que pudieran estar al nivel cercano al de Luffy y al de Zoro en la actualidad. Esto yendo de la mano con tramas interesantes para ambos, o también para que Dragon y el ejército revolucionario interviniera mucho más en la historia, cosa que tampoco pasó. Como les digo, en este caso Lockdown lo hizo bien al establecer estas bases. El problema radica en lo que ocurrió posteriormente. Menudo montón de mierda. Pero antes de seguir con el próximo arco, por aquí les estaré dejando un video en donde hice un top 10 de usuarios de Haki de toda la historia. Échenle un ojo, que seguro que les gustará. Thriller Bark fue un arco bastante curioso, no se los voy a negar, esto porque en él pudimos ver cosas sumamente interesantes, así como también otras vainas que igual a muchos no le terminaron de convencer. Por ejemplo, si nos enfocamos en estas últimas, es innegable que Moria fue uno de los villanos más olvidables de todo Paradise, y esto en parte se debe al concepto que representa el personaje, el cual es el de la depresión posterior al fracaso, la cual el Shichibukai no pudo llegar a superar luego de que Kaido le reventara a él y a su tripulación en el pasado cuando llegó a Wano. Esto hizo que Moria se propusiera a no perder nuevamente a la banda de piratas que le rodeara, por lo que desarrolló un plan que le hizo armarse un ejército de zombies, los cuales, debido a su inmortalidad, no tendría que ver cómo estiraban la pata, evitando así revivir ese trauma que le dejó el Oni cuando aniquiló a sus Nakama. Y claro, esto va de la mano con la pereza de hacer las cosas por su propia cuenta, cuestión que le llevó a tener mal físico. Todo esto es lo que justifica que un tipo que llegó en su juventud al país de Wano acabara perdiendo contra piratas novatos, a pesar de haber tenido la batalla ganada, ya que recordemos que si solo se dedicaba a aguantar unos cuantos minutos más en su etapa final de la pelea contra Luffy, habría ganado, ya que tras el inminente amanecer, tanto el sombrero de paja como sus Nakama hubieran quedado fuera de combate al desvanecerse por la luz del sol. Evidentemente todo esto hace que Thriller Bark no sea un arco tan atractivo en relación a otros, más aún cuando el humor que se manejó aquí fue tan particular que generó divisiones entre los espectadores. Sin embargo, el arco tiene cosas increíbles como el desarrollo de Usopp en su batalla contra Perona, la cual a mi parecer a día de hoy sigue siendo la mejor escrita de todo One Piece. También el momentazo de Zoro al sacrificarse por su capitán tomando todo el dolor que Kuma les extrajo. Y por último, pero no menos importante, la ampliación de la trama de la Boom a través del trasfondo de Brook, con el que se demostró que el nivel de construcción de mundo de Ichiro Oda en aquel entonces estaba a otro nivel respecto a sus competidores en la Shonen Jump. Además, esto último mejoró muchísimo en retrospectiva el arco de la Reverse Mountain, el cual por sí mismo fue bastante olvidable. Pero bueno, que en general Thriller Bark, más allá de la valoración subjetiva de cada quien, tiene cosas bastante trascendentales que aportan muchísimo a la calidad de la historia, por lo que no se puede negar que es un arco bueno dentro de la obra. Eso sí que es místico, compadre. El arco de Dram es a mi parecer uno bastante interesante y con un valor simbólico para la historia increíble. Verán, a través del mismo se nos construye al personaje de Chopper. Recordemos que ahí es donde se introduce al reino, y por lo mismo fue en ese momento puntual en donde vimos su flashback. Ahí conocimos al Dr. Hiruluk, el viejo que quería ser médico pero que no sabía nada de medicina. Sin embargo, por el ímpetu y devoción que le mostró a Chopper cuando le adoptó hacia esa profesión, el reno acabó replicando esto, siendo por consecuencia indispensable para desarrollar el objetivo y el fin útil de este nuevo tripulante de la banda. Y sí, digo objetivo porque Hiruluk le heredó su voluntad luego de estirar la pata a Chopper de encontrar la panacea. Esta es en teoría un medicamento capaz de curar cualquier afección. Chopper, tras ver a su padre adoptivo dejar ese mundo, se propuso a concluir con la búsqueda que este dejó pendiente, y a través de esta situación se nos construyó el concepto de la voluntad heredada, el cual de hecho es un pilar fundamental dentro de la historia, puesto que todo personaje trascendental en la generación actual ha heredado de cierta manera la voluntad de alguien que le precedió. Y bueno, que se nos planteara esto dentro de este arco le da mucho valor al mismo. Por otro lado,
lado, luego tenemos también momentazos en el mismo como el de Luffy defendiendo la bandera de Hiruluk, demostrando así la importancia que tienen las Jolly Roger en esta historia, o también el de Kureha, la madre adoptiva y maestra de Chopper en la medicina, activando los cañones de las montañas del reino generando unas luces rosadas que tiñeron el cielo del lugar, recreando las flores de Sakura que tanto habría querido ver Hiruluk. Todo esto hace que Dram sea un arco bastante memorable. Sin embargo, también tiene cosas poco atractivas como su villano Wapol, el cual fue bastante aburrido, pero en general el balance es positivo, razón por la cual se encuentra en este lugar del video. ¡Qué agradable sujeto! Y sí, llegamos a un punto de inflexión en el video, puesto que Skypiea es el arco más polémico de todo One Piece, esto debido a que la gente lo ama o lo odia, y bueno, razones hay suficientes para tomar cualquiera de las dos posturas, así que empecemos recapitulando las negativas. Una de bastante peso es que el arco tiene un ritmo bastante cuestionable, esto debido a que Oda se tomó toda la libertad del mundo en construirnos la Isla del Cielo, desde la forma en la que funcionaban las nubes, los distintos tipos de nubes, el por qué existieran fragmentos de territorios entre ellas, la cultura de los Skypianos, de los Shandianos, el problema que les llevó a entrar en conflicto, el posterior problema que le causó Enel a ambos bandos, vamos, muchas cosas las cuales se sienten de más cuando tomamos en cuenta que estamos en un lugar en donde los Mugiwara no tenían ninguna razón para involucrarse. Básicamente Oda desarrolló mucho una trama que a un montón de gente ni le interesaba, puesto que no tenían conexión directa aparente con el viaje de Luffy, y aquí evidentemente Oda cometió un gran error, puesto que debió hacernos sentir a los espectadores que esta aventura serviría para algo, y ojo, que en retrospectiva sí que sirvió, ya que con el dinero que consiguieron fue que Franky pagó la madera de Adán con la que construyó el Thousand Sunny, pero eso evidentemente no lo íbamos a saber cuando viéramos este arco. Dicho lo cual, que Enel sea un idiota prepotente al que le patearon el trasero en múltiples oportunidades antes de que le derrotaran definitivamente no ayudó en nada, ya que dejó de imponer un poco bastante luego de que Wiper se lo papeara y de que Luffy le pateara el trasero en su primer enfrentamiento. Y por último también está el caso de que Luffy le ganara solo porque tuviera la ventaja de ser de goma. Esto mucha gente lo interpretó como un guionazo, y a ver, hay que saber diferenciar, ya que no es algo ilógico que la goma no se vea afectada por la electricidad, de hecho, así funciona, pero lo que sí es que es bastante conveniente para el protagonista que tuviera justo el poder que le hacía counter del villano, cosa que entiendo que a la gente no le guste tomando en cuenta la diferencia de poder que había entre ambos para aquel entonces. Pero tomando en cuenta esto, ¿por qué Skypiea está tan alto en este video? Nunca mejor dicho. Resulta que además de estos problemas el arco tiene muchas virtudes, siendo la primera de ellas la expansión de mundo brutal que se generó gracias a la existencia del mismo. Ver cómo de forma lógica dentro de la historia se nos desarrollaran islas en el cielo aumentó mucho las posibilidades de la construcción del mundo del lugar, por no decir que el involucrar a los Shandians, los cuales vinieron desde la luna, cosa que descubrimos en la mini historia de Enel, nos pone sobre la mesa conflictos extraterrestres dentro de la historia, así que si consideran que la construcción de mundo es buena en One Piece, en parte deben valorar a arcos que aportan un montón al mismo, como lo es Skypiea. Por otro lado tenemos el caso del conflicto del arco, el cual es sumamente interesante y que fue, en pocas palabras, una forma alternativa del problema que generó la llegada de los europeos al continente americano, solo que con variantes interesantes como la de un loco con poderes eléctricos destruyendo cosas y un tipo de goma igual de loco que tenía intenciones de derrotarle. Luego tenemos el caso del uso que se le dio a los personajes principales, desde Robin leyendo las escrituras ancestrales, Zoro peleando contra los enemigos, Sanji cuidando a la banda, Chopper y Usopp cuidando al Merry, hasta Nami ayudando a Luffy a trasladarse durante el conflicto. Todos los Mugiwara participaron en el arco de forma convincente, y eso se agradece. Por otro lado, en retrospectiva, este arco gana bastante si tomamos en cuenta que aquí se nos planteó la idea de que Roger estuvo en el lugar, siendo este el inicio del paralelismo que nosotros trazamos al comparar su viaje con el de Luffy. Esto evidentemente aporta valor a la escritura de la obra en general. Y por último, a nivel simbólico, este arco es increíble, ya que trata temas súper interesantes como la visión que se le da a los dioses dentro de la historia. Vamos, que Skypiea es un arco con problemas, pero que a su vez es bastante completo. Es por esta razón que a rasgos generales vale muchísimo la pena darle una relectura de vez en cuando, y por lo mismo está tan alto en este top. Actúas en forma extraña últimamente. Pero ahora es cuando sí me van a quemar la casa, y de igual forma lo diré. Wano no me parece tan buen arco, gente, y las razones son varias, pero principalmente se resume todo en que Oda quiso abarcar demasiadas cosas que al final no pudo o directamente no le dio la gana de concluir de forma convincente, y la lista de todas estas es bastante extensa, así que empecemos. Primero tenemos el tema de desarrollarnos demasiado un país que nunca llegamos a explorar bien del todo. Vamos, ¿de qué me sirve que me digan que Wano tenga 7 regiones distintas y que solo se hayan desarrollado bien 3 mientras que las otras fueron totalmente esquipeables? Y lo malo de esto no es que las otras 4 quedaran de lado, ya que esto hasta cierto punto era inevitable. El problema radica en que todas ellas pudieron ser mucho más aprovechadas, como Ringo, por ejemplo, que fue el lugar en donde gobernaba la familia Shimotsuki, los ancestros de Zoro, lugar en el que por cierto estaba enterrado Ryuma, cosa que no vimos a pesar de que esto tenía mucho peso para el espadachín de los Mugiwara. Pero ya hablando de este último personaje, también está el caso de lo desaprovechada que estuvo en general la trama de las katana y Zoro en este arco. Se supone que este lugar era el país de los espadachines, pero bien poco que
se desarrolló el peliverde en este aspecto, tanto así que nos tuvimos que enterar que provenía del linaje de los Shimotsuki a través de un SBS, vamos, una sección de preguntas y respuestas que le hacen a Oda, en lugar de verlo dentro de la historia y el cómo interactuaba el personaje con esa vaina. Definitivamente un desperdicio, pero si de personajes desaprovechados se trata, creo que también es bueno mencionar a Yamato, la hija de Kaido, que tenía una trama interesantísima abierta con su padre debido al maltrato que este le daba, pero que al ser derrotado no se concluyó. Vamos, cornuda, que literalmente mandaron al otro barrio al tipo que te maltrató durante toda tu infancia. Al menos di algo, o bueno, algo que no sea que eres Oden, porque eso sí que lo sabes decir bien, ¿verdad? Evidentemente este es otro problema que tuvo el personaje, ya que Oda no cerró este conflicto interno que tenía respecto a su identidad, y miren qué tiempo tuvo de sobra, porque recordemos que este arco fue el más largo de todo One Piece hasta ahora. Pero bueno, hablando de cosas largas, las situaciones alargadas de este arco reflejan que tiene un problema de ritmo descomunal, cosas como la de que se extendiera durante tantos capítulos, situaciones como lo de la pelea de Raizo contra Fukurokuyu, el espíritu de Kanjuro intentando explotar las bombas del sótano de Onigashima, Momo intentando jalar las nubes que trasladaban la isla hacia la capital de las flores, Luffy con su puño gigantesco frente a Kaido antes de darle su golpe final, y la lista sigue y sigue y sigue. Pero ya pasemos a hablar de cosas extremadamente graves, como por ejemplo las no estiradas de pata que escribió Oda de Kinemon, Kanjuro, Kiku y Orochi, las cuales hicieron que no nos creyéramos que Izo y Ashura Doji fueran mandados al otro barrio. Pero que esto no es lo peor, ya que de lejos la vaina más aberrante que pudimos ver en este arco fue la conclusión que se le dio al conflicto entre los Kozuki y los Kurosumi, el cual Oda no resolvió por culpa de haber metido con calzador a la idiota de Hiyori en una guerra en donde ni pinchaba ni cortaba nada. Lo peor del caso es que luego de que se confirmara de que sus palabras perpetuaran el rencor que había hecho que Wano creara a su propio villano, aún siguen habiendo personas diciendo que no estamos entendiendo esto porque no leímos las notas de traducción de un juego de palabras. Antes de decir eso, amigos, reléanse la historia de Orochi y se darán cuenta de que lo que dijo la idiota de Hiyori empeoró toda la situación. Es que tremenda decepción que fue Wano. Sin embargo, no puedo negar que este arco fue un antes y un después para la historia, ya que aquí los niveles de poder aumentaron de forma totalmente desproporcionada, cosa que dio pie a que Luffy tuviera no uno ni dos, sino 3 power-ups durante el arco, siendo el último de ellos el despertar de su fruta del diablo, el cual dio pie a que el gobierno mundial se confirmara como el peor villano que ha tenido One Piece en cuanto a escritura respecta. Pero bueno, por otro lado también está el flashback de Oden, el cual sirvió de mucho para que conectáramos muchísimos acontecimientos bastante trascendentales dentro de la historia de One Piece que involucran a Roger y a Shirohige. Por otro lado, la mayoría de las peleas del conjunto protagónico estuvieron bastante interesantes, y también se cerró el desarrollo de uno de los mejores personajes escritos de One Piece, Momonosuke. Pero bueno, Wano es un arco de contrastes tanto positivos como negativos, perfectamente podría haber estado entre los mejores de One Piece, pero definitivamente sus cosas malas le impiden estar cerca de ellos. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Y si creían que Oda enmendó los errores que cometió con Wano en el siguiente arco, se equivocaron, ya que Egghead pecó con más de lo mismo, solo que al menos aquí supo introducir distintas tramas en paralelo al desarrollo del conflicto de la isla del futuro, para que no nos durmiéramos de aburrimiento con el problema tan soporífero que hubo con los satélites y esas cosas. Pero verán, antes de que venga el típico fanático de Egghead de turno a decirme una obviedad, este arco no me parece malo, y esto se debe exclusivamente a todo lo que ocurre fuera de la isla. Vamos, el flashback de Kuma, la trama de Shanks contra Kid, todos los movimientos de Barba Negra, etc. A mi parecer esto es lo que carrea el arco, porque ya si hablamos de lo que vimos ahí dentro, mamita, se supone que Oda debió habernos desarrollado una trama entera con todo aquello de que estaba Vegapunk, sus satélites, los Serafins y los Mugiwara involucrados en ella. Y digo se supone porque le dio por escribir una trama de misterio en donde había un traidor entre los satélites, la cual fue tan pero tan aburrida y carente de sentido que él mismo se aburrió de escribirla y nos sacó de la isla para luego meter un timeskip y solucionar todo fuera de escena, dejando bien en claro que todos los capítulos en donde la intentó desarrollar fueron una pérdida de tiempo. Pero luego tenemos el tema de que todo esto fue ocasionado por York, la satélite menos inteligente de todos, la cual generó estos problemas porque el resto de Vegapunk se tuvieron que idiotizar por el bien de la trama en todos los aspectos. Es increíble en el mal sentido de la palabra de que no se hayan dado cuenta de que les estuvieran traicionando, y más increíble aún fueron las acciones que realizaron luego de descubrirla, como por ejemplo borrarse la memoria porque ojos que no ven, corazón que no siente. Pero bueno, por otro lado también está el caso del mal uso que se le dio al conjunto protagónico, y es que prácticamente todos los Mugiwara menos Luffy salieron mal parados de ese lugar, esto debido a que actuaron de forma totalmente inverosímil o que directamente fueron irrelevantes para solucionar la trama. Pero hey, si de tratar mal a algo hablamos, no podemos dejar de lado el cómo Oda destruyó el concepto de estirar la pata dentro de su historia. Miren que era difícil debido a la cantidad de baits que hay en la misma, pero es que aquí se superó reviviendo a Saúl, personaje que había tenido una conclusión épica y memorable dentro de un flashback que sirvió para construir un personaje principal, así como también
también revivir a todos los satélites que fueron destruidos a lo largo de la trama. Ya ni porque sean robots de porquería Oda es capaz de liquidarlos, pero de lejos lo peor se lo hicieron a Kuma, ya que Oda había construido un cierre tan hermoso como trágico para el personaje en su flashback, pero luego lo revivió con la excusa de que literalmente el amor hizo que su conciencia regresara a su cuerpo para proteger a su hija. Sí, así como lo escuchan, el amor es la solución. Y si creen que se rajaron a Vegapunk, espérense, que con todo lo que se comentó referente a que estirar la pata es relativo en este arco, probablemente le revivan a él también usando a la cabeza suya que tiene metida en una pecera para eso. Pero bueno, si creían que eso era lo peor que Oda hizo con este arco, agárrense, porque aquí literalmente destruyó al que en teoría es el villano principal de la historia. Si antes el gobierno había quedado en ridículo por lo de la fruta de Luffy, ahora quedó peor, ya que estando en Mary Joyce, el Gorosei e Imu no pudieron evitar que Sabo y Wapol se escaparan con el secreto más importante del gobierno, es decir, la existencia del máximo gobernante, simplemente porque un anciano en silla de ruedas se les puso en el medio, y luego nos quieren pintar que son extremadamente poderosos, y lo triste es que realmente sí que lo son, pero no tanto como lo extremadamente idiotas que son también, puesto que cuando llegaron a intentar detener la retransmisión de Vegapunk en Egghead, la cual dio pie a que hubiera un montón de relleno en el manga, cabe aclarar, estos fueron incapaces de poder hacerles un poquito de daño a los Mugiwara tan siquiera. Es que literalmente salieron ilesos luego de enfrentarse a unos de los bichos más poderosos vistos hasta ahora en el manga. Definitivamente todo el gobierno mundial quedó como una bola de incompetentes luego de este arco. Pero bueno, más allá de lo malo, como les dije, no puedo negar que las tramas externas de la isla estuvieron buenas, de hecho. Además también hubo alguna que otra revelación interesante. Evidentemente no estuvieron a la altura de las expectativas promedio que se tenían respecto al arco en donde se nos introdujera Vegapunk, pero es como les dije, a Oda le encanta abarcar muchas cosas y actualmente no concluye de forma convincente todo lo que ha abierto previamente. Por otro lado, el desarrollo que le dio a Bonnie fue bastante destacable, esto porque pasó de ser una de las supernovas más aburridas a una de las más interesantes debido al flashback de su padre, la trama que tiene con Luffy, el uso que le da a su fruta, pero bueno, otro arco que fue víctima de las irregularidades que está teniendo esta obra últimamente. Tranquilízate, hijo, es solo un dibujo, no es real. Y ahora subimos un poco al nivel y nos vamos hasta Enies Lobby, arco que sirve como resolución de la gran mayoría de los conflictos construidos y desarrollados en Water 7. En este momento de la historia, la banda de los sombreros de paja se trasladaron hasta la Isla de la Justicia para salvar a su compañera Nico Robin, quien había sido llevada hasta ahí por los agentes del CP9. En un principio todo este problema involucró muchos otros temas como el de la traición de los miembros infiltrados en la Galeila, así como también la captura de Franky, cosa que hizo que algunos trabajadores de Iceborg y la Franky Family apoyaran a la banda. No obstante, en el propio clímax del arco, nadie más que el cyborg carpintero acompañó a los Mugiwara a confrontar a los agentes del gobierno, siendo este arco el tercero en el que casi toda la banda tuvo un enfrentamiento 1 versus 1 contra algún villano, o bueno, mejor dicho, conjunto antagónico, y el primer arco en donde como conjunto recibieron power-ups. Y es que cómo olvidar lo épico que fue el primer momento en donde Luffy activó su segunda marcha. A día de hoy me parece que debido a la papiada que le metió a Blueno sigue siendo indiscutiblemente la única marcha a la que todo el fandom le gusta, y bien merecido se tiene ese puesto, ya que como les dije, fue el primer power-up del protagonista y esto le hace bastante especial. Pero bueno, cada Mugiwara tuvo su enfrentamiento, algunos evidentemente fueron más interesantes que otros, pero no se puede negar que verles pelear a cada uno por su objetivo en común siempre será un gustazo. Por otro lado, fue aquí en donde se desarrolló el personaje de Nico Robin, ya que todas sus acciones previas como la de abandonar a la banda o la de intentar no establecer un vínculo afectivo con ninguno de ellos agarran más sentido luego de que nos enterásemos de su flashback y del trasfondo de su vida en general. No obstante, esto me lleva a hablar de lo mal que envejeció en retrospectiva, esto debido a que Oda revivió a Saúl, así como que también se recuperaran todos los libros de la biblioteca de Ohara que creíamos que habían sido encontrados por el gobierno. Esto hace que Robin pierda ese factor especial que le hacía ser la única heredera de la voluntad de los eruditos que le criaron, así como que también todo lo que se construyera partiendo desde la base de la supuesta estirada de pata de Saúl perdiera peso, ya que debemos asumir que siempre estuvo vivo luego de ello. Pero bueno, una cosa que se ha mantenido vigente es el cierre hermoso que se le dio al Going Merry. Ahí los miembros de la banda se despidieron del barquito que les había llevado hasta ese lugar, disculpándose por no haberle cuidado bien, siendo este uno de los momentos más emblemáticos de toda la historia. Y otro bastante bueno e infravalorado fue el de la despedida de Franky con su hermano Iceberg, donde este último le motiva a perdonarse a sí mismo luego de lo que ocurrió con su padre adoptivo Tom San. Definitivamente Enies Lobby es un arco maravilloso y por eso se merece estar bastante por encima de las dos decepciones anteriormente mencionadas. Antes de continuar, sí, ya se imaginarán, otro spam. En este caso es de mi video del peor al mejor antagonista de One Piece. Se los dejaré por aquí por si les interesa.
Y pasamos de uno de los arcos más peaks en cuanto a escritura debido al desarrollo que se le dieron a los personajes involucrados a uno que marcó un antes y un después para One Piece en general, tanto literal como metafóricamente hablando, y ese es Marineford, arco que hasta el día de hoy, al menos en cuanto a hype por capítulo, Oda no ha sido capaz de superar, y esto se debe a un par de cosas. La primera es que Marineford literalmente es el arco de la resolución de la trama principal de la primera parte de esta historia, la cual fue la del conflicto entre Ace y Kurohige, que se estuvo cocinando a lo largo de toda la travesía de Luffy por la Grand Line. Y por otro lado también tenemos el caso de que hasta ahora no ha habido otro arco en donde se agruparon a tantos personajes épicos en un solo mismo lugar. Vamos, un conflicto en donde vimos luchar a los mejores marines de ese momento contra la gran flota de Shirohige, donde también estuvieron involucrados todos los Shichibukai, y donde nuestro protagonista tenía el objetivo de salvar a su hermano de ser mandado al otro barrio. Esto nos dejó peleas epiquísimas como la de Shirohige contra cada uno de los 3 almirantes de la marina, la de Luffy contra Mihawk, Marco el Fénix contra los almirantes, Ace contra Kusan y posteriormente contra Kaino, Luffy pegándole a Monkey D. Garp, y todo esto en un mismo arco. Por si no fuera poco, luego vimos cómo Barba Negra apareció y consiguió la fruta de Barba Blanca, albergando así a 2 Akuma no Mi en su propio cuerpo, siendo este un acontecimiento que hubiera roto el internet si hubiera sucedido en la actualidad, o como no, las desvividas de Portgas de Ace y posteriormente la de Shirohige, siendo estas las 2 estiradas de pata más trascendentales de este manga y en general del shonen contemporáneo. Habiendo dicho esto, seguramente se preguntarán ¿por qué Marineford no está más alto? Pues esto se debe a situaciones que a día de hoy no han envejecido del todo bien, como por ejemplo el sistema de poder que se utilizó en aquel entonces, el cual tendría que haber estado al nivel del que se maneja en la actualidad por los personajes que participaron ahí. Sin embargo, si ese hubiera sido el caso, Luffy evidentemente no habría salido con vida del lugar. Por otro lado, también está el caso de que igual la llegada de Shanks es épica, sí, pero también es cuanto menos extraño que desaprovechó la oportunidad para eliminar a Barba Negra que tuvo ahí, tipo al que de hecho se la tenía jurada desde hace unos años, por ningún motivo aparente. Vamos, que perfectamente pudo haberse rajado a Teach con un Kamusari y luego detener la guerra, pero bueno, estos son detalles que evidentemente le restan calidad al arco. Sin embargo, es innegable que es gracias a Marineford que tenemos a personajes tan emblemáticos como Shirohige o Ace, y eso se le debe reconocer a este arco. Y pasamos de un arco breve y potente a uno aún más breve y aún más potente. Les hablo del Reverie. Este apenas a lo mucho habrá durado un tomo, y en él se nos desarrolló el encuentro que se realiza cada 4 años entre los gobernantes de todos los reinos afiliados al gobierno mundial. En él se discuten temas de interés para todos y se toman muchas decisiones, siendo el caso del último celebrado el de la abolición del sistema de los Shichibukai. Allá el almirante de la marina Fujitore influyó en el rey Rikudoldo de Dressrosa y el rey Cobra de Arabasta para que propusieran que el grupo de los guerreros del mar fueran eliminados por el gobierno mundial. Esto debido a las fechorías que cometían los piratas que recibían este puesto con la inmunidad parcial que les otorgaban para realizar sus actos. Al final se acabó aceptando esta petición y esto llevó a que hubiera un antes y un después en el mundo de One Piece, ya que los piratas que anteriormente lo fueron pasaron a ser perseguidos por la marina nuevamente, y esto dio como resultado que se creara la Cross Guild, por ejemplo. Por otro lado, también vimos cómo se desarrolló el problema en el que se metieron las princesas Shirahoshi y Vivi. Ahí casi las convierten a ambas en esclavas de los Tenryubitos, pero por múltiples situaciones ambas acabaron salvándose de ello. Y como no podría ser de otra manera, el plato fuerte de todo este arco lo tuvimos con la gran revelación de la existencia de Imu-sama, el máximo gobernante del mundo de One Piece. Esta es a mi parecer la revelación más importante de toda la historia vista hasta ahora. Lo bueno de todo esto es que Oda supo dejarnos caer muchos detalles interesantes, como el de la cámara criogénica en donde tiene guardado un sombrero de paja gigante, cosa que es bastante curiosa, ya que incluso a día de hoy sigue siendo un misterio la razón por la que este se encuentra ahí, así como también quién era el dueño del mismo. Por todo esto y los detalles que se construyeron referentes a la Tierra Santa en este arco, me parece que hasta ahora ha sido el que más ha aportado al lore de One Piece. Sin embargo, no se puede negar que ha envejecido mal en algunos aspectos puntuales, siendo uno de ellos el del escape de Sabo y Wapol del castillo de Pangea luego de que hayan visto a Imu, cosa que no tiene ni el más mínimo sentido, ya que en teoría tanto él como villano final como su grupo de secuaces que eran el Gorosei manejaban un nivel de poder abismalmente más grande que el de cualquiera de los dos escapistas. Esto gracias a que tienen habilidades como la de paralizar con la mirada o correr a grandes velocidades. No tiene ningún tipo de sentido que ambos hayan salido con vida de Mary Joyce luego de ver a Imu, y esto lo digo porque debieron resguardar este secreto muchísimo mejor, ya que se lleva escondiendo esto desde el siglo vacío. Pero bueno, como todo lo referente al gobierno mundial empeora con el tiempo, el arco que se desarrolló totalmente en su base principal no sería la excepción. Sin embargo, por su cortita duración, por las grandes revelaciones que ahí se dieron y el impacto que tuvo en su mundo, el Reverie me parece un arco brutal. Y seguimos con los arcos cortos, ya que Zou es el siguiente del que hablaremos. En un principio este arco parecía que sería una Skypiea 2.0, esto porque el conflicto que ahí se desarrollaba era un tanto ajeno a los objetivos que se habían trazado los Mugiwara a largo plazo. Sin embargo, aquí Oda supo hacer las cosas mejor. En ambos casos, en el inicio del arco despertaron la curiosidad de los espectadores, ya que ir a una isla del cielo o adentrarse en una isla que estaba siendo cargada por un elefante gigante en el mar son cosas cuanto menos curiosas por sí mismas. Sin embargo, como en Zou, Oda nos vinculó su conflicto con el del futuro enfrentamiento entre los Mugiwara y los piratas bestia,
bestia metiéndonos a Jack como villano del arco, al menos teníamos una razón para querer entender todo lo que ahí ocurrió, puesto que por medio de ello obtendríamos más información acerca de los piratas bestias en general. No obstante, Oda no se limitó solo a eso, ya que a esto le sumó el problema que se generó con Sanji al desertar la banda e irse con los piratas dulces, dando inicio a la que para mí ha sido una de las mejores tramas de One Piece por lo bien trabajados que fueron los involucrados en ella. Y para cerrar, luego nos dieron el plot twist increíble de que los Minks, que eran los habitantes de ese lugar, estuvieron siempre protegiendo a Raizo, uno de los vainas rojas de Wano, de ser capturado por el villano. Esto fue un giro que nadie se esperaba, más que nada porque Oda supo guardarse la relación que hubo entre los Minks y samuráis de forma bastante estratégica hasta que lo reveló todo. Sumado a esto, aquí también se le dio un uso bastante interesante a la arqueóloga Nico Robin, ya que a través de ella descubrimos la existencia de los Road Poneglyph, los cuales servían como guías de coordenadas que indicaban el lugar en donde se encontraba Locktail, la isla en donde Roger encontró el One Piece. Ya con toda esta información a la mano y con la conformación de la gran alianza pirata ninja Mink Samurai, se establecieron los objetivos que todos tendrían. Por un lado, el grupo de Luffy se iría a buscar a Sanji a los territorios de Big Mom, y por otro el de Zoro se iría a Wano junto a Law y las vainas para ir preparando todo el plan del derrocamiento de Kaido. Y así lo fue. En un principio este fue un arco que parecía uno de transición sin mucha expectativa construida por el espectador, y acabó siendo un arco sumamente determinante para el desarrollo de la trama de One Piece en la última década. Por todo esto me parece extremadamente destacable, ya que es mejor ir construyendo las cosas de forma discreta y sorprender que ir anunciando todo con bombos y platillos y luego decepcionar. Por todo esto, Zou se posiciona como un arco bastante bueno en este video. Y ahora pasemos al arco de Haya, el que para mí es uno de los más infravalorados de todo One Piece. Esto porque algunas personas ni siquiera se acuerdan de él por ser el encargado de preparar el terreno para que los Mugiwara se fueran a Skypiea. Arco que, como ya hablamos hace ratito, es bastante infame, pero vayamos al grano. ¿Qué es lo que hace a Haya tan bueno como para estar en este lugar del video? Pues en un principio es el subtexto que se trabaja en él. Verán, One Piece es una historia que es a prueba de tarados. Vamos, que Oda se esfuerza mucho en que los lectores comprendan qué es lo que está intentando transmitir, y esto se refleja en la sobreexplicación que hay en múltiples oportunidades. Esto a través de comentarios de personajes o incluso del propio narrador, los cuales comentan las situaciones que pueden llegar a ser un poco más complejas de entender. Y ojo, no digo que esto esté mal, pero sí que hace que se torne un poco menos gratificante el llegar a entender el subtexto de las cosas. Ahora, entendiendo esto, creo que se harán una idea de por dónde van los tiros. Haya es un arco en donde esto no ocurre tanto como en otros, y es que si rememoramos situaciones como la de Luffy y Zoro dejándose golpear por Bellamy, la cual es un paralelismo de lo que ocurrió en el bar de Makino con Shanks y el bandido, ya que el protagonista no tuvo problemas con que le humillaran, pero cuando se metieron con alguien que consideraba su pana, en el caso de Luffy, Cricket, y en el de Shanks, el propio Luffy, la cosa cambió drásticamente. Por otro lado, también está el caso del contraste entre el sombrero de paja y Barba Negra, ya que recordemos que aquí se nos presentó a Marshall D. Teach, y a través de la escena del bar en donde ambos comían se nos demostró que a su manera ambos se parecían, pero se diferenciaban a la vez, cosa que quedó aún más clara cuando el propio Teach aupó a Luffy a conseguir su objetivo de llegar a la Isla del Cielo, dándole el mítico discurso de que los sueños de los hombres nunca mueren, quedando claro que ambos, a pesar de tener un juicio bastante distinto, son igual de soñadores. El cómo se contrastan ambas visiones con la de Bellamy, quien directamente se burlaba de los sueños de las personas, con todo esto se hizo así una diferencia brutal entre las tres partes bastante interesante. Por otro lado, también está el objetivo de Mont Blanc Cricket, que envejecería extremadamente bien, puesto que buscaba tesoros que se encontraban en las profundidades gracias a que el mundo se inundó hace 800 años, solo que él no lo sabía, y el querer probar la existencia de Shandora llevó a que posteriormente Luffy sonara la campana un arco más adelante, cumpliendo con la voluntad de Nolan y de Calgara a través de sus descendientes. Y como no podría ser de otra manera, la última gran aventura del Merry, quien llevó a su tripulación hasta Skypiea. Haya es uno de los arcos que define perfectamente lo que es One Piece: los sueños, las voluntades heredadas, una construcción de mundo interesantísima, el valor de las aventuras y, como no, momentazos épicos. Por todo esto se merece estar tan alto en este video. Y ahora pasamos de un arco que define muy bien One Piece a otro que literalmente hizo que muchos se enamoraran de esta obra, el Baratie. En este momento puntual de la historia, la banda estaba en búsqueda de un cocinero y se toparon con el restaurante marino en donde trabajaba Sanji. Ahí Luffy conoció al rubio y gracias a la inspiración que tanto este como el propio Zoro le dieron, eventualmente se decidió a ir a buscar el All Blue, ese lugar que tanto él como su padre adoptivo Zeff soñaban con encontrar desde antes de conocerse. Pero hey, no nos adelantemos, que hay varias cosas que comentar antes de esto. Una de ellas es la introducción de Mihawk y su posterior enfrentamiento contra Zoro. Evidentemente para Zoro fue un antes y un después, ya que hizo que se propusiera no volver a perder para estar a la altura de Luffy. Por otro lado, si del protagonista hablamos, fue a través de ella que se pudo ganar la confianza ciega de Zoro, ya que este tan pronto como su compa perdió, corrió a defenderlo a pesar de la diferencia abismal que había entre ambos. Y por último, el caso de Sanji, que al ver el ímpetu con el que esos dos locos soñadores luchaban por encontrar su destino, se influenció hasta el punto en el que eventualmente se permitiría volver a soñar. Ahora, hablando un poco de Mihawk, no se puede negar que el discurso que le dio a Zoro fue cine, y ya se
si salimos un poco de esto, luego tenemos el inicio de la trama de Arlong Park, ya que fue aquí en donde Nami se escapó con el Going Merry y el resto de la banda se separó para perseguirla. Además, por si estas dos tramas no fueran suficientes, luego tenemos el caso del conflicto generado por Don Krieg, el cual nos dejó como resultado una pelea sumamente interesante entre él y Luffy, la cual fue concluida por los dos luchadores que le acompañaron, Sanji y Gin, quienes salvaron y condenaron respectivamente a sus capitanes luego de que ambos demostraron a través de su pelea quién sí y quién no estaba preparado para liderar una banda por el Grand Line. Y ya que hablamos de Sanji y Gin, el valor hermoso que se le da a los alimentos a través de la relación que se desarrolló entre ambos personajes fue sublime. Si tomamos en cuenta que One Piece no deja de ser una historia para niños, no se puede dejar de lado el hermoso valor que deja como enseñanza la importancia que se le dio a la comida a través de ambos personajes. Y para concluir está uno de mis momentos favoritos de One Piece, la despedida de Sanji y Seth, donde el cocinero le agradeció a su padre adoptivo por toda la crianza que le dio, y donde su padre le demostró que por muy duro que pueda llegar a haber sido, siempre le apreció desde que le conoció. Otra cosa genial de este arco es que, a pesar de que Sanji haya recibido una ampliación a su trasfondo posteriormente, lo visto aquí envejeció como el vino, por lo que es un arco 100% disfrutable a través de la relectura. Por todo esto y más, el Baratie es cine. Una cosa que uno debe tener presente al leer One Piece es que su inicio es bastante atípico en cuanto a los shonen neketsu promedio respecta. Vamos, que por lo general los mangas de pelea para niños y jóvenes tienden a iniciar fuerte con varias cosas impresionantes presentando su mundo, su sistema de poder, algún que otro personaje visualmente atractivo, etc. Esto para enganchar a los lectores desde el vamos, cosa que con One Piece no sucede. Principalmente por eso mucha gente dice que One Piece se pone bueno a partir del capítulo tal o cual. Sin embargo, cuando yo considero que Oda se apretó el cinturón y empezó a escribir esto medianamente como debería en cuanto estándares de los lectores promedio de su revista respecta, fue en Arlong Park. Aquí prácticamente hubo todo lo necesario para que un arco de shonen triunfe. Un villano principal interesante, puesto que Arlong, al ser un hombre pez, llamaba mucho la atención. Una trama con varios giros argumentales que mantenían enganchados al espectador, cosa que vimos con Nami y el trato que le dio a los Mugiwara durante el arco. Peleas súper interesantes, ya que recordemos que hasta Usopp tuvo un enfrentamiento bueno en este arco. Y una trama con la que el lector pudiera empatizar completamente, puesto que absolutamente todos queríamos que Luffy derrotara a Arlong luego de ver cómo en el flashback de Nami mandó al otro barrio a Belemer. Por todas estas razones considero que Arlong Park es un arco extremadamente completo, cosa que le hace destacar entre la gran mayoría de los de esta obra. Sin embargo, existen ciertos pics que me parece que hacen que pase de ser un arco bueno promedio a simplemente cine. El trato y protagonismo natural que se le dio a las mujeres en el arco. En el shonen es bastante atípico que se desarrollen bien a los personajes femeninos, y justamente en este arco me parece que tanto Nami como Belemer y Nojiko tuvieron intervenciones impresionantes, desde la pelirroja carreando la trama evitando que se papearan a Zoro y Usopp al principio, pasando por el momento de su madre diciendo que les amaba a sus hijas antes de aceptar a su destino, y concluyendo con la peli azul aportando su granito de arena ayudando a salvar a Luffy cuando este estaba bajo el agua. Todo esto hace que la imagen de las mujeres fuertes se vea bien representada en esta historia a través de este arco, y cuando esto se hace bien siempre es un gustazo verlo. Por otro lado tenemos el caso del desarrollo que se le dio a Usopp haciendo que ganara mucha valentía gracias a forzarle a luchar para ayudar a su amiga, con la que empatizó a lo largo del arco gracias a escuchar su historia por medio de su hermana. Luego tenemos el caso de cómo Luffy comprendió perfectamente que Nami necesitaba ayuda y no era capaz de pedirla, forzándola a que lo hiciera para posteriormente dejarle su sombrero y pelear en su nombre contra quien le hizo tanto daño. Este de hecho fue el preámbulo del momentazo en el que este destruyó el cuarto en donde le mantenían encerrada para que dibujara los mapas desde chica. Oda supo representar este momentazo con el escritorio volando por los aires, el cual simboliza la libertad que consiguió Nami gracias a dejarse ayudar. Y por último, pero no menos importante, el hermoso cierre en el que la pelirroja se tatuó el molinillo de Gendo para siempre llevar a la villa consigo en sus aventuras. Molinillo al que su dueño dejó encima de la lápida de Belemer tras confirmar que por fin esa muchacha a la que tanto quería sería realmente feliz. Definitivamente Arlong Park es un arco hermoso, y encima mejora un montón en retrospectiva cuando se nos explica el trasfondo de Arlong en la isla Gyojin. Por todo esto me parece que es uno de los mejores arcos de One Piece. Y sí, este será el último corte del video, en este caso para dejarles por aquí un resumen de la historia y evolución de Barba Blanca. Échenle un ojo si les interesa. Pero si de arco shonen se trata, creo que Oda supo superarse a sí mismo y replicar todo lo que hizo en el arco anterior, mejorando en algunas cositas en Arabasta. Aquí el concepto era el mismo, un conflicto ocasionado por un villano que actuaba gracias al resguardo que recibía de parte de las autoridades, el cual ponía en un problema grave a la Nakama de turno, e hizo que el resto de la banda se involucrara hasta el punto en el que cada uno de ellos tuvo un combate contra los subordinados del villano principal. Sin embargo, aquí Oda se tomó el tiempo de desarrollarnos un país sumamente interesante, en el que nos introdujo tanto su fauna como su geografía, o incluso
incluso su condición climática. Todo esto para posteriormente darle un uso útil al nivel narrativo para solucionar o desarrollar el problema a mayor o menor medida. Por ejemplo, los cangrejos del desierto sirvieron como método de transporte que usaron los protagonistas para trasladarse de un lugar a otro en el arco. El clima alterado que tenía el lugar fue lo que ocasionó que el Rey Cobra perdiera la confianza de su gente, ya que no llovía como debería, y al ser un país desértico esto le brindó a Crocodile una facilidad para actuar en él gracias a poseer la fruta de la arena. Todo esto hace que Arabasta sea un arco que de alguna u otra manera aprovecha lo que plantea en su desarrollo, pero es que encima tenemos el caso de que aquí se nos puso sobre la mesa a personajes geniales como Ace, puesto que fue presentado en este momento. Smoker y Tashigi brillaron bastante, sobre todo en el cierre. El propio Crocodile como villano fue genial más allá del guionazo que le metieron para que pudiera ser derrotado por Luffy, y como no, mi queridísimo Bon Clay, que tuvo una evolución bastante interesante gracias a que Sanji le perdonara la vida luego de su enfrentamiento. Y ya que hablamos de los Mugiwara, en este caso se utilizaron a todos de muy buena manera. Zoro aplicó su inteligencia y preparó el plan de la X en el brazo para identificar a Bon Clay cuando se estuviera haciendo pasar por ellos, cosa que le salvó la vida a Vivi. Sanji rescató a los Mugiwara valiéndose del factor misterioso que tenía al no ser reconocido por los agentes del Baroque Works. Chopper se encargó de ayudar a trasladar a la banda comunicándose con los animales y encontrando a los integrantes de la misma con su olfato, e incluso Usopp y Nami tuvieron enfrentamientos bastante destacables a pesar de ser los más débiles de la banda. Luego tenemos el momentazo de la despedida de Vivi, que también es muy bueno. Vamos, es un arco bien completito con una trama extremadamente interesante que involucra a Nico Robin como agente doble de Crocodile, pero que no llega a estar en el top 3 simplemente porque en retrospectiva empeora un poco con el tema del nivel de poder de Crocodile y con el bite de la estirada de pata de Pell. Ahora tenemos la versión mejorada del arco del país desértico, y esa es Dressrosa. Con este arco Oda empezó a desarrollar una ambición brutal por desarrollar de sobremanera el entorno y a los personajes que intervendrían en él. En parte por esto mucha gente no es tan fan de lo que ocurrió en esta isla, ya que nadie podría olvidarse del exceso de capítulos que transcurrieron en el Coliseo Corrida. No obstante, aunque no se justificara la cantidad, el hecho de que haya decidido enfocarse en esta parte del arco no fue un error si tenemos en cuenta de que aquí salieron la mayoría de los miembros de la gran flota de la banda de los sombreros de paja. Vamos, que este era el momento en donde se nos debían presentar y explicar cuáles eran sus características, si es que más adelante se tendría pensado usarles como apoyo para la banda en algún momento específico. Pero bueno, otra cosa bastante mala de este arco fue la no estirada de pata de Sabo, ya que seamos sinceros, esa excusa de que se le había ido la memoria es malísima. Por otro lado, el temita de la jaula de pájaros es un guionazo a toda regla, ya que personajes como Fujitora, Zoro o Kinemon debieron haberla podido cortar con sus espadas imbuidas en haki. Pero bueno, como un arco con estos errores tan pronunciados está tan alto en este top. Simple, el nivel de escritura que Oda manejó en el resto de cosas simplemente estuvo a otro nivel. Recapitulemos. Doflamingo, que es actualmente el mejor villano de toda la obra, se desarrolló en este arco, ya que aquí se nos explicó su trasfondo, su forma de hacer las cosas, su implicancia dentro de su mundo. Vamos, que todo lo que le hace ser un villano sumamente destacable en el shonen en general, lo vimos aquí. De hecho, una cosa que me encanta es que atenta en contra de lo más sagrado que hay en esta historia, y esas son las libertades de los personajes de poder recordar a sus seres queridos. Si Hirulu, que en el pasado dijo que las personas solo estiraban la pata cuando eran olvidadas, pues Doflamingo hizo que muchos lo hicieran, porque parte de su plan incluía el lobotomizar a los seres queridos de quienes se revelaban a él borrándolos de sus memorias. Por otro lado, aquí se nos desarrolló a Trafalgar Law, ya que vimos su trasfondo hermoso con corazón, así como también la evolución de personaje que tuvo luego de que Luffy derrotara a Doflamingo, trazándose su nuevo objetivo de descubrir el secreto detrás de la D en su nombre. En paralelo a todo esto vimos actuar a Fujitora, el nuevo almirante de la marina que tenía un sentido de la justicia bastante interesante, que nos dejó el momentazo suyo en donde se arrodilló ante el rey Riku para pedirle perdón por su ineficiencia, algo nunca antes visto en esta historia de parte de los miembros de esta organización. Luego tenemos el caso de la hermosa relación que se construyó entre Rebeca y su padre Kiros, que durante mucho fue el mejor padre de todo One Piece hasta que Kuma recientemente lo superó. Y bueno, entre otras cositas más están momentazos como la pelea de Franky contra el señor Pink, la revelación de cómo se creó el gobierno mundial cuando Doflamingo nos lo explicó, la demostración del despertar de las frutas del diablo para Messi a través de la Ito del villano, el tiro magistral de Usopp que salvó a Luffy y a Law, todos los habitantes luchando en conjunto para conseguir su propia libertad, la primera aparición de la cuarta marcha de Luffy. Vamos gente, Dressrosa está lleno de momentos geniales acompañados de una narrativa sumamente interesante. Por todo esto y más, es uno de los mejores arcos de todo One Piece. Ahora entramos en el top 3 de arcos, gente, y para aperturarlo tenemos el que para mí es el mejor en cuanto a desarrollos de personaje respecta, Whole Cake Island. No creo que exista un arco en el que se haya trabajado tan bien a los personajes que aquí intervinieron, desde la construcción de personaje que se le dio a Big Mom, la cual fue extremadamente interesante dado su trasfondo, que de hecho explica su posterior actitud tan loca y errática, que sí, que todos sabemos que Big Mom acabó arruinada, pero eso ya es culpa de otros arcos, puesto que lo que aquí se planteó sí que estuvo bastante bien. Por otro lado también tenemos el caso de Katakuri, que fue un antagonista al que Oda atípicamente
se decidió desarrollar de forma brutal a través de la pelea que tuvo contra Luffy, la cual de hecho es considerada por muchos una de las mejores de todo One Piece por lo aprovechados que estuvieron los recursos que ambos personajes tenían y el cómo ambos se desarrollaron a través de ella. Por otro lado está el caso de Pudding, la cual para mí es un personaje maravillosamente escrito. Sé que mucha gente la odia, más de la que debería de hecho, pero esto demuestra que está muy bien planteada, ya que no deja indiferente a nadie, a pesar de la poca relevancia que tiene en el mundo de One Piece en general. Todo esto por tener un trastorno de personalidad muy bien planteado desde el vamos, ocasionado por un trauma generado por su madre. Pero claro, entiendo que mucha gente la odie, ya que este innegablemente fue el arco de Sanji. Aquí se nos amplió mucho más el trasfondo del cocinero, explicándonos la razón por la que idolatraba tanto a las mujeres y el por qué le tenía tanto rechazo a los hombres. Todo esto se ve en paralelo a la trama de su casamiento con Pudding, quien en un principio le odiaba, pero luego de que se dio cuenta de que le apreciaba tal cual como era, se enamoró de él. Vamos, una relación amorosa bastante creíble, algo súper atípico en esta demografía. Pero bueno, toda esta trama del casamiento se fue construyendo desde el arco de Zou. Esto llevó a Luffy y a la mitad de la banda a ir a rescatarle. Gracias a ello se generó uno de los mejores pics de One Piece, y ese es el de reencuentro del cocinero con su capitán. Ahí este se sinceró explicándole las razones por las que dejó la banda, y el protagonista, ganándose nuestra empatía absoluta, le perdonó y accedió a ayudarle aceptándolo tal cual como era. Todo esto hizo que los miembros de la banda actuaran para sacar a Sanji, dando pie a que todos tuvieran intervenciones de relevancia en el arco. Por otro lado tenemos otro momentazo como el de Jinbe dejando a los piratas dulce y el de Pudding borrándole la memoria a Sanji para que le pudiera dejar sin remordimientos. También el de Katakuri clavándose su propia lanza demostrando el honor absoluto que tiene. No, hermano, definitivamente no ha habido un arco en el que se haya desarrollado tan bien a los personajes como en Whole Cake, y esto es lo que le hace justo merecedor del top 3. En el puesto número 2 está un arco que solo pocas personas en comparación a la cantidad total de quienes seguimos la obra actualmente tuvieron la fortuna de leer semana a semana: Shabondi. En este arco Oda escribió uno de los cliffhangers más satánicos de todo el shonen, la derrota total de los Mugiwara por parte del Shichibukai Bartolomeo Kuma. No quiero ni imaginarme la incertidumbre que debió haberse sentido aquella semana en la que salió ese capítulo, pero sin duda alguna debe haber sido el momento de mayor tensión por el que cualquier fan de One Piece podría haber pasado hasta el momento leyendo esa obra. A día de hoy esto ha sido insuperable, y créanme, no será fácil hacerlo. Dicho lo cual, el arco no solo se basa en cómo los Mugiwara fueron separados, ya que a través de él Oda nos construye un archipiélago bastante interesante en donde se generan burbujas que luego son utilizadas para recubrir los barcos y así poder que estos naveguen bajo el mar, cosa que es extremadamente necesaria para que los piratas puedan cruzar por la Grand Line, ya que legalmente no les dejarían pasar por las góndolas que les llevan a la Tierra Santa, por lógicas razones. Vamos, son criminales, no pueden permitir que pisen libremente el lugar más top de ese mundo. Estos pequeños detalles reflejan lo bien construido que está el mundo de One Piece en este aspecto, cosa que añade mucho valor a este arco. Por otro lado tenemos el caso de que aquí se nos introducen a un montón de personajes interesantes. El primero es Saint Charlos, que por sí solo es una porquería, pero que sirve para representar a todos los dragones celestiales, esos seres detestables que viven en Mary Joyce y que tratan a todo el resto del mundo como animales. Con la nauseabunda caracterización que se le dio a este imbécil, Oda nos mostró la perversión total que tienen los habitantes de la Tierra Santa, siendo esta una presentación de villano sublime a mi parecer, ya que en pocos capítulos nos generó un odio hacia él y a su sistema brutal, sentimiento que luego nos complementó con la satisfacción de ver al protagonista golpearle brutalmente. Por otro lado está el almirante Kizaru, que tuvo una presentación fenomenal al llegar literalmente montado encima de una bala de cañón luego de que activara la Booster Call. Encima el tipo fue re carismático. ¿Quién diría que alguien con tanta pinta de bobo sería tan superior a todos en el lugar? Luego está Silvers Rayleigh, el vicecapitán del Rey de los Piratas, quien tuvo una conversación con los Mugiwara interesantísima en donde se nos mostró lo comprometidos que estaban todos con vivir su propia aventura, rechazándole el spoiler de lo que se encontraba en Locktail. Luego están todos los Supernova. Evidentemente la presencia de algunos envejecieron bien y otras no tanto, pero las cosas como son, este arco abrió varios paradigmas interesantísimos. Todo esto acompañado de una trama bastante oscura de trata de blancas disfrazada de una aventura en un lugar bastante colorido y alegre. Este arco es increíble y por esto se queda en el puesto 2 del top. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y ahora solo nos queda Water 7, uno de los puntos de inflexión de la banda más grande de toda la aventura. Si bien es cierto que Shabondi fue un golpe mucho más duro para los Mugiwara, estos no lo habrían podido sobrellevar de no ser porque en el arco de los astilleros se plantearon varios conflictos que dieron pie a que como banda se desarrollaran un montón, como olvidar la trama en la que el Merry no daba para más, la cual dio pie a que Usopp y Luffy tuvieran un malentendido que acabó haciendo que ambos lucharan. Esta pelea es a mi parecer una de las mejores de todo One Piece, esto por muchas cositas como lo refrescante que fue ver a Luffy como objetivo a derrotar. Por otro lado, lo de que Usopp
Usopp diera su 200% a través de estrategias y triquiñuelas para poder equipararse al menos un poquito al protagonista, y como no podría ser de otra manera, la tensión que se generó debido a que todos los integrantes de la banda se sentían horribles al ver como su capitán y uno de sus compañeros se estaban peleando. Al final de todo esto, Luffy triunfó, y a pesar de que Usopp perdiera, se ganó el respeto de los espectadores por el rendimiento que tuvo en el conflicto. Por otro lado tenemos la trama de Robin con el CP9, la cual fue llevada bastante bien al mantener la ambigüedad de las razones por las que decidió irse y dejarles, generando así un aire de misterio que a mi parecer hizo que engancháramos muchísimo más con la trama del arco. Pero además de todos estos conflictos internos, también tenemos el problema que hubo en la Galeila, sitio en donde trabajaban de encubiertos los agentes, y que al revelarse todo se generó el plot twist más genial que hemos visto en la historia, ya que nadie se habría olido que ellos eran los malos. Por otro lado, luego tenemos a Franky ocupando el rol de antagonista en el arco, ya que fue él el responsable del robo que le metieron a Usopp, cosa que fue el detonante de todo el conflicto. Ahora, ya si hablamos de las actuaciones individuales de cada personaje, Luffy tuvo un desarrollo genial al tener que sobrellevar que uno de sus nakama decidiera dejar la tripulación. Zoro por su parte demostró ser un miembro indispensable de la banda, puesto que fue quien le puso los puntos sobre las IES en el momento de mayor debilidad a su capitán. Sanji por su parte trabajó discretamente haciendo que toda la banda se mantuviera bien e incluso descubriendo la verdad detrás del problema de Robin. Chopper y Nami fueron quienes le dieron apoyo a Luffy y a Zoro luego de que fueran derrotados por el CP9, y Usopp tuvo un desarrollo increíble al tomar su complejo de inferioridad como gasolina para hacer que todo el problema por el que pasaba la banda empeorara. Y lo mejor, todo esto condensado solamente en 7 tomos, donde encima se nos representó una ciudad súper interesante que referenciaba a Venecia. Y como si fuera poco, aquí también vimos el flashback de Franky, el cual es brutal por todo lo que representa Tom Sam, el orgullo que se debe tener por las creaciones. Por todo esto y más, Water 7 sin dudarlo es el mejor arco de todo One Piece. Y bueno gente, estos fueron todos los arcos de One Piece ordenados del peor al mejor. Déjenme sus opiniones al respecto, así como también en dónde creen que quedará Elbaf cuando acabe. Yo por mi parte por aquí les estaré dejando un video en donde ordené a todos los villanos del peor al mejor. Échenle un ojo, que con eso me apoyan un montón. Y ahora sí, sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.